Ahí estamos. Todo esto luego se puede editar, así que no te preocupes. Sí, Vale, bueno, cortas y pegas y tal. eso es. Bueno, como he dicho al principio, estamos con Ulises del canal tfc.spanish en Instagram. Nuestro amigo Ulises hoy nos va a dar una charla muy rapidita sobre educación y salud en los pies, que para los futbolistas es fundamental y básico y a veces no se presta esa atención que se debería. Entonces, bueno, Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio para Gracias. compartir ideas. Gracias a ti. Bueno, Ulises, sin irnos muy por las ramas, nos gustaría un poco que nos hablara sobre lo fundamental y básico que es tener unos pies cuidados y unos pies saludables. Sí, bueno, básicamente los pies son nuestros cimientos, ¿no? Todo el mundo entiende, poniendo el ejemplo de un edificio, ¿no? Si ese edificio no tiene unos buenos cimientos, el edificio al final, ante cualquier adversidad, terremoto, con lo que sea, se tambalea y se cae, ¿no? Pues en nuestra salud o con nuestra salud pasa igual. Nuestros cimientos son los pies. Y si nuestros pies no están cuidados, no están saludables, no están fuertes, no son unos pies funcionales, pues algo a lo largo de la cadena de nuestro edificio, de nuestro cuerpo, pues se va a ver afectado, ¿no? Pueden ser las rodillas, pueden ser las caderas, puede ser la zona lumbar de la espalda. Y el problema que tenemos es que, primero, cualquier problema que tenemos en los pies no necesariamente genera dolor inmediato. Entonces puede ser que vayamos acumulando cierta disfunción en nuestros pies y que el problema aparezca a los meses o a los años y yo no lo relacione con mis pies, por ejemplo. Ajá. Y el segundo es que ese dolor que puede aparecer por un problema o por una disfunción en mis pies no tiene por qué aparecer en los pies. Puede Exacto. aparecer, como te he dicho, en una rodilla, en una zona de la espalda. Entonces, pienso yo que el problema está en esa rodilla o en esa zona de la espalda y no lo relaciono con ese origen que es los pies. Entonces, la importancia de los pies es fundamental. Nosotros andamos o estamos de pie muchísimo tiempo. Si ya practicamos un deporte, como en este caso, ¿no? El fútbol, pues es que dependo de los pies. Totalmente. Y si mis pies no están sanos o no están fuertes o no me pueden ayudar las habilidades o los movimientos que yo necesito desarrollar, alguna parte de mi cuerpo va a compensar, sea una rodilla, sea una cadera o sea la espalda, ¿no? Y esa sobrecarga de trabajo en esa zona que no debería hacer ese esfuerzo, pues al final deriva bueno, en cualquier tipo de problema que tú como fisioterapeuta y en el campo en el que trabajas, pues seguro que estás harto de ver Sí, semanalmente, ¿no? eso es. Sí, normalmente los pies es una zona que debemos mirar tanto si hablamos de una lesión propia del pie como si hablamos de una articulación cercana. Indiscutiblemente, aunque sepamos que conocemos el origen, no está de más siempre echar un vistazo, porque a lo mejor no, como dices tú, de una forma directa ha podido afectar el pie a otra articulación, pero probablemente algún papel menos importante puede que haya tenido, segurísimo. Entonces, como dices, eso Sí. es realmente importante, sí. Vale, entonces, si nos vamos ya directamente al calzado, en este caso del fútbol, encontramos un abanico de moda sin fin, parece, que cada día Sí. salen marcas nuevas, con diseños nuevos. Entonces, queremos saber un poco si el diseño acompaña a la funcionalidad de la bota, o qué Claro, consejos nos darías para poder elegir en sí. una tienda o por internet una bota adecuada a lo que estamos buscando. Eh, Antes de hablar del calzado específico de fútbol en este caso, vamos a hablar un poquito del calzado en general, ¿de acuerdo? Nosotros a través de Foot Collective, siempre que nos hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Y qué calzado es el mejor? ¿Y qué calzado debería comprarme? Nosotros siempre decimos que antes de buscar marcas o de buscar modelos o de buscar un tipo especial de calzado, nosotros educamos siempre en la búsqueda o en el análisis de 5 características, ¿vale? Que debería tener un calzado para afectar o limitar lo menos posible la movilidad y la función de mi pie. Y esas características se pueden aplicar a cualquier tipo de calzado, sea un calzado profesional, sea un calzado específico para una actividad deportiva, sea un calzado de calle. Entonces, si hablamos de esas 5 características y analizamos cualquier tipo de calzado con esas 5 características,
yo, independientemente de la marca o de la especificidad del calzado, podré saber qué calzado es el mejor para mi pie. ¿De acuerdo? Entonces, Pablo, esas 5 características son que el calzado sea plano, ¿vale? Que haya la misma altura entre la punta y el talón con respecto al suelo, el drop cero que le llaman, ¿no? La fabricación de calzado, ¿no? La fábrica de calzado. Otra segunda característica sería, esta súper importante también, que la punta, ¿vale?, de ese calzado sea ancha. Y aquí es donde, por ejemplo, cualquier calzado deportivo Falla, empieza a fallar, ¿no? falla, ¿no? Normalmente cualquier o mucho del calzado deportivo que vemos en tiendas tiene la punta estrecha, ¿no? Son puntiagudas. Entonces, Puña, ¿no? ¿cuál es el exacto? ¿Cuál es el efecto de ese calzado, de esa forma puntiaguda en la parte de los dedos? Pues que comprime y estruja nuestros dedos uno contra otro. Y eso, si quieres, podemos analizar a lo mejor muy brevemente dentro de un poquito, cómo afecta a la forma de moverse y de trabajar mi pie cuando los dedos no están en una posición expandida, abierta, separada y libre. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda característica, que el calzado sea ancho por la parte de los dedos. La tercera característica es que sea un calzado flexible, ¿vale? Volviendo a tu campo de trabajo, una bota de fútbol es súper rígida, no Sí. le deja movilidad a las articulaciones de mi pie y eso tiene, bueno, un bagaje negativo a la hora de hablar de la salud de nuestro pie. Entonces, el calzado debería ser lo más flexible posible, debería permitir que mi pie se pueda mover, las articulaciones de mi pie se puedan mover unas con respecto a otras. ¿De acuerdo? La cuarta característica sería que la suela sea lo más fina y delgada posible. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para que mi pie pueda utilizar sus sensores a la hora de conectar con el suelo y poder mandar información a mi cerebro de cómo es el suelo que piso. Si es plano, si es irregular, si es rugoso, si es inestable porque tiene, por ejemplo, piedras, chinitos o cualquier cosa. Entonces, toda esa información de cómo el suelo donde piso, la traslado a mi cerebro a través de los sensores nerviosos que tienen las plantas de mis pies. Y si yo pongo una suela de 3, 4, 5 centímetros, como el calzado habitual casual, ¿no?, que podemos ver en cualquier tienda, la típica suela bastante alta, Sí. al final esa información la estoy perdiendo. Y digamos, mi cerebro va a ciegas pisando en el suelo, es decir, no sabe qué tipo de suelo es el que piso. Entonces, cualquier tipo de adaptación de mi espalda, de mis caderas, de mis piernas a ese suelo es ensayo y error, como digo yo. O sea, no tenemos información, o mi cerebro no tiene información para organizar, ¿no?, todas mis articulaciones dependiendo de esa información que recibo. Y la quinta característica, que yo la suelo incluir desde hace bastantes meses, es que ese calzado debe ser cerrado. Cerrado me refiero a que debe estar o debe haber sujeción en la parte del talón. Porque, y aquí entra el típico ejemplo de la chancla. Ajá, claro. La chancla típica que nos ponemos en verano, o El- que muchos futbolistas, Sí, lo digo por este campo también, cuando salen de los vestuarios y tal, después de un partido, salen entrar, con su típica chancla. total. ¿Vale? Es ¿Cuál es una... el problema de ese calzado que no está cerrado? Pues que al final mis dedos tienen que sujetar ese calzado para que no se me escape. Mm, Entonces mis dedos están haciendo un trabajo que no les corresponde, que es sujetar el calzado para que no se salga de mi pie. mm. Pues entonces, con esas 5 características, Pablo, yo cuando vaya a una tienda y analice esas 5 características y digo, pues esta zapatilla no cumple la 1, la 2, la 3. La 4 y la 5 sí, pero la 1, la 2 y la 3 no la cumple. Bueno, pues voy a buscar otra a ver si cumple más características esas 5 que serían las ideales para que un calzado sea lo más respetuoso con mi pie. ¿Cuál es el problema? Pues que el calzado específico deportivo hoy día prácticamente no cumple Con todas, ¿no? las 3 características que yo aconsejo que sean impepinables para un calzado. Es decir, que sea plano, que sea ancho por la parte de los dedos y que sea flexible. Ujú. Si yo tuviese que elegir un calzado deportivo respetuoso con mis pies, esas 3 características, ¿vale?, serían las que yo buscaría sí o sí.
¿vale? Al final el calzado cerrado, en cualquier deporte prácticamente todo el calzado es cerrado. Sí, Entonces, pues bueno, esa prácticamente que viene de serie, eso. ¿no? Pero esas tres son las que yo buscaría en ese calzado. Y en una bota de fútbol eh, tenemos un problema gordo. Sí, sobre todo en la suela. En la suela normalmente, que es la zona donde suelen ir enganchados Sí, los tacos, esa suela es sí, la que te quita la parte de la flexibilidad porque suele ser muy rígida. dura, dura. Y luego, claro, lo que tú dices, la parte de un zapato ancho, o sea, son zapatos con muchísima cuña, muchísima, muchísima. Mm. Opciones que tengo en el mercado, pues ahora mismo yo no estoy muy metido en el calzado de fútbol, pero bueno, por lo que comenta gente de mi colectivo, por lo que me preguntan, a veces las cuestiones que mando por Instagram, oye, este calzado que he visto para practicar tal, ¿me lo aconseja? Es bueno, ¿no? No hay todavía marcas que estén investigando en trabajar con un calzado más respetuoso o más funcional, más natural para el pie. Sí que es verdad que yo hace poco publiqué, hay una cuenta en Instagram que además creo que compartiste, de una iniciativa en Estados Unidos de un chaval que trabajó con Nike muchos años y que está desarrollando calzado específico deportivo, flexible y mucho más natural, con una caja de los dedos más ancha y que sea mucho más respetuoso con el pie. Y de hecho, reposteé el vídeo que publicó con una muestra que había fabricado en un calzado, una bota de fútbol en concreto, y era genial. O sea, lo veía en la capacidad de flexibilizarse ese calzado y respetando los tacos que debe de tener el calzado, respetando esa suela quizás un poquito más rígida por el tema de los tacos, conseguía reproducir o adaptar bastante bien esas características que son fundamentales para que nuestro pie pueda mantener una buena movilidad y una buena funcionalidad. Entonces, se están haciendo cositas, se están investigando, no las grandes marcas todavía, pero al final todo esto es como digo yo, cuando empieza a haber demanda, cuando empieza a haber gente que pide una alternativa, esas grandes marcas y dicen, oye, que aquí hay mercado, que hay gente que pide este tipo de calzado, vamos a desarrollar nosotros también un calzado. Eso De es. hecho, ahora grandes marcas como Nike o Reebok, Ujú. en su calzado deportivo habitual de correr y demás, ya tienen un calzado que le llaman medio natural o medio minimalista, como digo yo. Y es Sí, que van adaptando poco a poco ciertas características y ya suelen ser calzados como más planitos, ya suelen tener la caja de los dedos un poquito más ancha de las zapatillas habituales. O sea, que poco a poco se van dando pasos eso es. en la dirección correcta. Eso es. Sí, no, al final hay que ser consciente de esto, porque si suponemos un chico de 16 años Sí. de estar por casa, tiene unas chanclas, de ir al instituto, tiene unas Nike con un Tiene drop. unas Nike o unas Converse así, una suela gorda. Y luego en el campo de fútbol tienen unas Nike Mm, con tobillera, modo de calcetín, que tienen una suela muy, muy, muy rígida, con un taco sí, además bien largo. Pues al final es una pócima perfecta para que me desarrolle una patología, ya sea en el pie o en una articulación colindante. sí. Eh, Vale, los problemas, por ejemplo, por hablar un poquito, ¿no? ¿Qué consecuencias, ¿no? Puede tener Eso es. el uso continuado, ¿no? De un calzado, Ujú. pues por ejemplo, rígido, que comprima los dedos de mis pies, que tenga esa cuña, ¿no? Que tú apuntabas también. Al final nosotros evolutivamente estamos diseñados para andar descalzos, ¿de acuerdo? Eh, Estamos diseñados para que nuestro pie vaya plano, para que nuestro pie, como te decía, palpe el suelo por el que pisamos y mande información a nuestro cerebro para que organice al resto de nuestro cuerpo. Y las consecuencias de no dejar a nuestro pie hacer su función con un calzado que lo comprima, con un calzado que no le genere, que no le, o que le limite la movilidad, pues lo más inmediato, ¿no? O el problema más extendido que nosotros encontramos. Yo tengo también una clínica de fisioterapia y yo trabajo con movimiento, ¿no? Con mis pacientes.
Y básicamente cuando analizamos cualquier tipo de problema postural, de espalda, de dolores de cadera, yo miro abajo, yo miro a los pies. Empezamos a ver deformaciones en el dedo gordo, ¿no? Típico juanete. Ponente, sí. ¿No? Empezamos a ver rigidez en la extensión del dedo gordo, ¿no? La luz valgus, el rígido. Es decir, no tengo capacidad para movilizar mi dedo gordo como debería. Empiezo a tener los dedos montados unos encima de otros, ¿no? Empiezo a tener ese tipo de deformación en la parte de los dedos. Empiezo a tener dolores, neuromas, ¿no? Empiezo a tener dolores provocados por esa compresión de los nervios que circulan por entre los dedos de mis pies. Eso es. Empiezo a tener fascitis plantar, empiezo a tener tendinitis en el tendón de Aquiles, empiezo a tener acortamiento en los gemelos, tensión en los isquios, dolor lumbar. O sea, y sigues así y ves una cantidad de consecuencias que derivan en mayor parte de cómo funcionan mis pies. Para un futbolista, por ejemplo, pues tener unos pies o unos dedos agarrotados puede generar problemas de inestabilidad. ¿Vale? Esto es súper sencillo. Nosotros hacemos, o nuestro equilibrio es mejor cuando nuestra base es mucho más amplia. ¿No? No es lo mismo ponerme en equilibrio sobre una cuerda como un funambulista, ¿no? Una cuerda de 3 centímetros de ancho, sobre un listón o sobre un trozo de madera de 10. Eso es. Eso lo entendemos todo y podemos hacer la prueba. Pues imagínate, no es lo mismo hacer equilibrio sobre un pie que tiene los dedos estrujados y tiene muy poquita superficie, Apoyo. a un pie que tiene los dedos extendidos y tenemos más superficie. Sí. Eso pues para un futbolista a la hora de correr, a la hora de saltar, a la hora de buscar cambios de dirección, si mi base de apoyo es mucho más amplia, yo puedo generar mucha más estabilidad y cualquiera de esos movimientos o habilidades que necesito en mi práctica deportiva pueden mejorar un montón si la base, si mi pie pudiese hacer su función al 100%, ¿no? Entonces, el calzado deportivo, en este caso el fútbol, limita mucho esa capacidad de mi pie de generar estabilidad y fuerza, ¿vale? Porque si los dedos de mi pie pudiesen estar extendidos y con cierta anchura, yo puedo generar un montón de fuerza y puedo trabajar muy bien los mecanismos de absorción de impacto y de entrega de energía que nuestras fases, nuestro tejido blando, es capaz de producir. Carrera explosiva para un futbolista, potencia de salto, cambio de dirección, ¿no? Dribbling. O sea, yo podría generar un montón de energía y de potencia en mis piernas si mis pies pudiesen funcionar al 100% como de manera natural lo hacen. Entonces, hablando del performance, ¿no? De la capacidad de mejorar las habilidades de un futbolista, el pie es fundamental, porque un futbolista utiliza las piernas para todo. Para, sí, es su Y herramienta. si yo pudiese tener unos pies estupendos, tendría más potencia de carrera, tendría más potencia de salto, tendría más capacidad a la hora de driblar. O sea, mis habilidades como futbolista escalarían exponencialmente a la hora de practicar ese deporte. Entonces, no es nada, no es, o sea, es muy importante, ¿no? No es hablar por hablar, es tú como oficio, como persona que puede educar a tus chavales en ese campo, podríamos hacer un montón de cosas para mejorar las habilidades de ese colectivo, aún utilizando ese calzado que todavía hoy no es natural. Sí, además es que poco se habla de que normalmente un futbolista va a tener de por sí, de tanto impacto que genera el golpeo, va a tener un déficit de movilidad, tanto intraarticular de todos los huesos del pie como del propio tobillo. Creo que en casi todas las pruebas de movilidad de tobillo que llego a hacer con chicos, la inmensa mayoría están en un déficit de movilidad de tobillo y no pequeño. Y eso es provocado por la cantidad de impacto a la que se ven expuestos todos los días. Luego, aparte, heridas de pisotones y Sí. una serie de patologías que ya van directos contra la salud de... Claro, golpes, cualquier tipo de golpe, de trauma a la altura del pie o del tobillo, que es muy
típico, ¿no? En este tipo de deporte de contacto, sobre todo ahí abajo, Ujú. pues claro, genera unas complicaciones, ¿no? Bueno, como tú estás viendo y tratando semanalmente, pues son importantes. Y ya en chavales de esa edad, de 15 a 17, 18 años, eh, pues bueno, desarrollar ese tipo de deficiencias o de malformaciones o de problemas físicos en el pie nos puede generar a la larga pues, un montón de problemas Eso es, importantes, ¿no? eso es. Y bueno, y ahora para ir cerrando y concluyendo un poco, Sí, normalmente lo que acaba reflejado como una consecuencia, como una solución para los futbolistas suele ser normalmente acudir a un podólogo, que les hagan unas plantillas y se acabó la historia. Entonces, al final, las plantillas, independientemente de la efectividad que puedan tener o no, se van a meter en el mismo zapato que estamos ahora mismo eso es. poniendo en duda. Sí, Entonces, claro, imagínate un futbolista que va a competir y por un pisotón tiene un pie que le molesta un montón apoyar y es consciente de ello y sabe que va a cambiar su pisada durante la competición, que tiene una pequeña torcedura y está vendado como si no hubiera un mañana con un tape y un vendaje sí. muy apretado, con una plantilla que le han hecho hace pocas semanas y con una bota que apenas tiene para poder respirar. Con lo cual, al final, remedio o enfermedad, ¿no? Mm, ¿Cuál es un poco alguna herramienta, si nos puedes decir, sí. práctica? eh, Podemos hacer muchísimas cosas en estas situaciones, ¿no? Entonces, al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me preguntan mucho también, sobre todo por el tema de zapato con tacón, zapato sin tacón, zapato tal, me pongo un tacón para ir a una boda, ¿no? Al final, yo siempre lo resumo de la siguiente manera. Nosotros estamos despiertos 12, 14 horas al día. Nosotros estamos andando de pie 5, 6, 8, 10 horas al día. Es decir, tú puedes calcular en tu día a día cuánto tiempo estás, por ejemplo, andando de pie, cuánto tiempo estás utilizando tus pies. ¿De acuerdo? Entonces, al final de lo que se trata es de que la mayor parte del tiempo que tú estás utilizando tus pies lo hagas de la manera más natural posible. Eso quiere decir o que estés descalzo o que estés usando un calzado lo más natural posible. Ese calzado que hablábamos con 5 características que limitan muy poquito la función y la movilidad de mi pie. Entonces, si yo, por ejemplo, como tú me decías, tengo un chaval que entrena todos los días 1 hora y media al fútbol, no pasa nada. Si el resto del día que él está con un calzado, ponle 6, 7 horas, mm, ese calzado, ese otro calzado, es lo más natural posible, porque al final se trata de un equilibrio. Si yo más de la mitad del tiempo en el que mi pie está en un calzado natural, en un calzado que no afecta la movilidad y la función de mi pie, pues ya está, perfecto. Si claro. yo al día me tengo que poner un calzado que comprime mis dedos, que es rígido, pero ese tiempo es mínimo comparado con el resto del tiempo que yo tengo un calzado, pues el efecto no va a ser tan perjudicial como si yo todo el tiempo que uso calzado es un calzado que provoca la misma deformación o las mismas adaptaciones de mi pie. ¿De Ujú. acuerdo? Entonces, yo siempre digo, ¿tengo opción de cambiar de calzado? Sí, cambia de calzado. ¿Tengo opción de cambiar de calzado? No. Pues entonces, haz que la mayor parte del tiempo que usas un calzado sea lo más natural posible. Y como te digo, el 20% de mi día, mi calzado no es natural, pues tampoco pasa nada si el 80% del día yo tengo un calzado natural o, por ejemplo, en el caso que me preguntas también, yo hago ejercicios restaurativos, es decir, ejercicios o trabajo con mi pie de una manera en la que voy a mejorar la movilidad, voy a mejorar la funcionalidad, voy a mejorar la calidad y la salud de mi pie. Eso lo puedo hacer simplemente con una pelotita de goma, una pelotita de tenis. Yo puedo estar todos los días haciendo masajes en la planta de mi pie. Es un ejercicio que yo recomiendo mucho porque es tan simple y tan fácil de hacer todos los días, no te lleva mucho tiempo y con esa superficie redonda lo que vamos a hacer es estimular y trabajar bien, adaptar bien todas las articulaciones de mi pie. Vamos a liberar tensión en la planta de mi pie, vamos a liberar tensión en los tejidos blandos de mi pie, la fascia, y vamos a preparar toda esa musculatura y tejidos de mi pie para que esté más preparada Ujú. a la hora de moverse.
Entonces, un ejercicio que yo habitualmente aconsejo es todos los días, un par de minutos por pie, un par de veces al día, rodar esa planta del pie por una pelota y De liberar un poquito esa rigidez de las articulaciones y esa tensión de los tejidos. El segundo, andar descalzo. Ujú. La mayor parte del tiempo que puedas, anda descalzo, libera tus pies, no los encorsetes, no los aprisiones en un calzado que limita su movilidad. Anda descalzo en casa, en el jardín, en el campo de fútbol, ¿no? Te vas con la bota en la mano, anda descalzo todo lo que puedas y cuando necesites calzarlas para practicar o para entrenar, te calzas las botas, pero ve descalzo, ¿no? Y usa separadores de dedos, ¿no? Nosotros en Fútbol somos muy fans de los Sí. separadores de dedos como alternativa, ¿no? A ese calzado que comprime nuestros dedos. ¿Para qué? Pues para intentar recuperar un poquito esa separación natural entre los dedos. Ujú. No tengo por qué comprarme unos separadores de dedos de silicona si no quiero. Puedo utilizar los dedos de mi mano para entrelazarlos en los dedos de mi pie, ¿vale? Y simplemente movilizar con ese puño que le digo yo que hemos formado entre mi mano y mi pie, movilizar las articulaciones y los dedos. O sea, hay cosas muy sencillitas que me llevan 5 minutos al día que yo puedo hacer para ir restaurando la funcionalidad y la salud de mi pie. Ajá. Si yo necesito hacerlo porque en este caso tengo un calzado de trabajo o un calzado deportivo que no puedo cambiar y que comprime o limita o modifica la forma de moverse y de funcionar de mi pie. Genial, genial. Pues vamos a anotar un poco todas las indicaciones que dices. Es cierto que algún preparador alguna vez he visto yo cómo hacían alguna parte del entrenamiento descalzos. Sí, Imagino que por ahí tirarían un poco sus ideas. sí. Sobre todo, mira, trabajar, por ejemplo, generar fuerza elástica en los tendones, el tendón de Aquiles, fortalecer isquio, fortalecer tobillo, ¿no? Por ejemplo, para prevenir el 15, por ejemplo. Todo Ajá. lo que sea trabajar descalzo es fundamental. Y seguramente, pues los preparadores que has visto trabajando descalzo muchas veces trabajaban ese tipo de trabajo, ¿no? El cómo generar mayor potencia en los tendones, el cómo trabajar la estabilidad del tobillo para prevenir quinces. O sea, genial, ¿no? Si ya hay preparadores que utilizan el trabajar descalzo con ese fin, estupendo, porque van en la buena dirección, ¿no? A la hora de saber aprovechar lo máximo posible la capacidad que para el futbolista tiene el pie o tiene el tobillo o tiene la musculatura elástica, ¿no? Los tendones de nuestras piernas, por ejemplo. Genial. Genial, Ulises. Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya. Te agradecemos de nuevo enormemente que hayas sacado un ratito de tu tiempo para nosotros. En verdad podríamos estar aquí muchísimo más tiempo, yo Sí, estaría sí. encantado. Lo que pasa es que los chicos a partir de media hora empiezan Sí, ya sí, desconectan. a desconectar y es imposible. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por todo. Esperemos que tengamos otro Gracias, encuentro. gracias a ti por la invitación. Genial. Y nada, dejaré cuando suba esta entrevista a los canales de Ulises para que podáis ir y os recomiendo que accedáis porque tienen cosas verdaderamente chulas. Gracias. Y nada, gracias por estar con nosotros ahora un ratito y un abrazo, ¿vale? Cuídate mucho. Nada, cualquier cosita, bueno, estamos en contacto y para lo que necesites. Vale, gracias Ulises. Venga, hasta Un luego. saludo. Chao.